Muy buenos días, le damos la bienvenida a todos a Llanosoft System y el seminario Cómo programar en C++ y no morir en el intento, ¿no? Nos acompaña desde Venezuela el ingeniero Eliu Rodríguez. Entonces le damos ya la bienvenida y puede empezar, ingeniero. Adelante. Puede empezar con el seminario. Muchas gracias. Es necesario que cuando querramos hacer este tema sea algo muy bien estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que sea claro, que sea conciso y a la vez que se puedan corregir. Son programas que se pueden mantener y probablemente puede que funcionen al primer intento, o sea, no es necesario estar haciendo grandes cosas para poder solventar los problemas más adelante. Además, en esta secuencia podemos tener estructuras de decisión, como en el caso de la sentencia if, else, case, todo ese tipo de sentencias la podemos tener acá, o estructuras de control. Eh, por ejemplo, si vemos aquí, por ejemplo, este algoritmo cambiar bombillo, fíjense que tiene una secuencia bastante sencilla. Por ejemplo, tenemos como primer paso, debemos cortar la electricidad en el caso de que no nos querramos electrocutar, ¿cierto? Además de eso, debemos sacar el bombillo averiado o la lámpara averiada para posteriormente colocar el nuevo bombillo. Y para ver si esto está funcionando, finalmente debemos restablecer la electricidad. Entonces, veamos un ejemplo un poco más sencillo. Volvamos un momento acá a la lámina anterior. Si vemos aquí también este asunto, por ejemplo, veamos un tema con alguien que quiere vestirse, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para que ese algoritmo funcione? Por ejemplo, la persona debe levantarse de la cama primeramente, debe quitarse la pijama, debe bañarse, debe vestirse, desayunar y tal vez dirigirse al trabajo. Aquí logramos un objetivo que es una rutina de ir al trabajo. Pero, ¿qué sucede si la persona igualmente va al trabajo, pero hace una alteración en la serie de pasos que tiene que hacer? Por ejemplo, se levanta de la cama, se quita la pijama, se viste, se baña, desayuna y luego va al trabajo. Logramos el mismo fin, que es llegar al trabajo, pero con una alteración. Es decir, que los algoritmos pueden tener varias soluciones a un problema, pero no necesariamente son los más óptimos. Vamos a ver ahora, dentro de la misma estructura de los algoritmos, lo que es un pseudocódigo o un lenguaje simulado de programación. Por ejemplo, la mayoría de los algoritmos o la mayoría de los pseudocódigos llevan una serie de pasos, como se muestran acá en este lado. Inicialmente deben tener un inicio, como toda cosa. Posteriormente, hay personas que, de acuerdo a su estructura, ellos hacen una declaración de variables. Posteriormente, que hacen su declaración de variables, algunos puede ser que la inicialicen para tener un código un poco más legible, y otras personas tal vez directamente pasan al cuerpo del programa, que es donde están las acciones que se van a ejecutar en el programa. Como ya vimos anteriormente, puede ser que sea una secuencia que haga el trabajo de una manera u otra y que lleguen a un fin determinado. Posteriormente se da el fin al programa, que es la estructura de control que se tiene acá internamente, y se da el fin del algoritmo. Por ejemplo, como estábamos conversando anteriormente, el tema de la lámpara, veamos acá, cuando una lámpara no funciona. ¿Ya? Y aquí vemos ya lo que son las estructuras de decisión, o también conocidas como estructuras de dirección, de decisión, disculpe. Por ejemplo, en este caso, de si la lámpara no funciona, se verifica que está enchufada. Si no está enchufada, se enchufa. En el caso de que sí esté enchufada, se verifica que el foco esté quemado. Si el foco está quemado, se reemplaza. Si no, se debe comprar una nueva lámpara porque indudablemente esta ya no funciona. Ahora, si queremos hacer un algoritmo para solo sumar dos números, fíjense que si hacemos un pseudocódigo, tal como definimos acá en esta parte, podemos ver que tenemos una declaración de variables acá. Luego de la declaración de variable, enviamos un mensaje por pantalla donde solicitamos los números que necesita la persona sumar, y aquí hacemos una lectura de los parámetros. Fíjense que aquí estamos leyendo, aquí declaramos entero A, entero B y entero C, una variable para poder leer el número inicial, una variable
para leer el número secundario, y una variable que es la que me va a guardar en última instancia el resultado de la sumatoria de las dos variables anteriores. En este caso, después que leemos las variables, hacemos la operación matemática almacenando nuestro resultado en la variable que hemos declarado anteriormente y finalmente mostramos acá el resultado de la operación matemática. Y con esto ya finalizamos nuestro algoritmo. Ahora pasemos, ya habiendo visto lo que es una estructura para un algoritmo, ya tenemos eso claro, vimos que ya es una secuencia de pasos que nos va a ayudar a resolver un determinado problema y que no necesariamente todos los algoritmos van a ser de la misma forma. Todo va a depender de la lógica que esté empleando el programador en este caso. Continuemos ahora a la parte ya de lo que es el lenguaje de programación. Fíjense que C++ es un lenguaje que está basado en otro lenguaje llamado C. Y veamos cuáles son esos cambios tan importantes que hacen que C++ sea una alternativa poderosa que nos va a ayudar a resolver los problemas. Ok. Fíjense que C, o lenguaje C, como es conocido en la mayoría de los lugares, proporciona un entorno de programación estructurado siendo un lenguaje estático. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lenguaje que está orientado a una activación mediante una acción. O sea, no es un lenguaje que provea algún tipo de dinamismo. Fíjense que las instrucciones al lenguaje C van orientadas a las acciones. Por ejemplo, si alguien presiona un botón, es que va a ejecutar. En cambio, C++ añade dinamismo, siendo una versión mejorada de C. Quiere decir que le da un impulso mucho mayor. No necesariamente se tiene que producir la acción del usuario para que se pueda ejecutar un segmento o un bloque de código que esté hecho en C++. Fíjense que C++ es un superconjunto de C, es decir, es un lenguaje mucho más grande que tiene muchas, digamos, muchas opciones o muchas de las funciones que ya tenía implementadas C y están incluidas en C++ con sus mejoras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tener un compilador de C++ y podemos correr nuestros programas de C. Podemos compilar nuestros programas de C porque la sintaxis es bastante similar y adicionalmente a eso, C++, al proceder de C, ya posee el conjunto de acciones que nos van a permitir tener un programa efectivamente corriendo de C, del lenguaje C, en un compilador C++ sin ningún problema. Ahora, la parte interesante de C++, que al mejorar ya muchas de las características de C, es un lenguaje que ya es más poderoso y lo que nos proporciona es la estructura de la programación orientada a objetos. ¿Qué hace esto? Nos permite a nosotros como programadores tener una mejor calidad en el código, un lenguaje más entendible, un programa más entendible para su mantenimiento, y adicionalmente a eso puede agilizar o aumentar la productividad que tiene el equipo de desarrollo por ejemplo, en el área de tecnología de una empresa. ¿Qué quiere decir que podemos subir la productividad? Podemos generar muchos más programas o muchas más soluciones en menor tiempo en el caso de que utilizásemos un lenguaje orientado a eventos, como mencionamos anteriormente, un lenguaje estático. Entonces, también podemos reutilizar el código, que es una gran ventaja que nos ofrece C++. C++ también tiene algo interesante que es llamado encapsulamiento. Y el encapsulamiento nos da el poder de la programación orientada a objetos. Es decir, es más fácil pasar un conjunto de variables embebidas en una sola variable, que sería el objeto, a tener que pasar diferentes variables a un método, lo cual nos va a permitir a nosotros tener un programa más seguro y poder incrementar nuestra seguridad dentro de las aplicaciones que hagamos. Ya viendo algunas de las mejoras que tiene lenguaje C con C++, podemos ver que ahora para poder nosotros continuar necesitamos ciertos paquetes dentro de las plataformas más conocidas, que son Windows y Linux. Entonces, ¿qué necesitamos para compilar los programas en C++ y poder tener
un entorno seguro para ejecutar nuestros programas. Fíjense, necesitamos primeramente un compilador. ¿Qué es un compilador? Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje. Generalmente estos lenguajes son lenguajes de bajo nivel o lenguajes de máquina, que lo que hace es que de un lenguaje que podamos entender nosotros los humanos, lo lleva a un lenguaje de menor nivel, por decirlo de alguna manera, para que la computadora lo pueda entender y acercarlo ya a los lenguajes o al código de ceros y unos, que es lo que realmente entiende la computadora. Entonces, ¿qué es lo que hace este compilador? Él genera un programa equivalente para que la máquina sea capaz de entenderlo. Para Windows, pues tenemos un compilador que se llama MinEW32, que tiene soporte tanto para C como para C++. Fíjense que esto que está acá, que dice GCC, es el soporte que él tiene para el lenguaje C, y cuando hablamos de G++, es lo que se tiene para el C++. También podemos tener el entorno de programación Microsoft, que es Visual Basic, o Microsoft Visual Studio, que es el más conocido, que también tiene un compilador embebido y es lo que nos permite a nosotros poder ejecutar nuestras aplicaciones en un entorno seguro. Para Linux tenemos G++ o y GCC, y las dependencias necesarias para poder compilar los programas en los lenguajes de programación. Fíjense que también necesitamos, en este caso necesitaríamos un editor de texto. Este editor nos va a permitir escribir nuestros códigos fuente. ¿Y de qué manera? La mayoría ya de los editores de texto modernos ya tienen lo que se llama reconocimiento de sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al escribir nuestro programa en cualquier lenguaje podemos tener una manera mnemotécnica de poder identificar cuando estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, si estamos declarando una variable, el editor nos lo va a colocar de un color. La variable como tal nos la puede colocar de otro color, y las palabras reservadas que tenga este lenguaje las va a tener también definidas en un color determinado. Para los entornos Windows podemos utilizar Notepad++, también puede ser el editor Sublime Text, podemos utilizar el mismo Notepad, NetBeans, Eclipse, entre otros. También para Linux podemos utilizar Emacs, igual el Sublime Text, también corre, es multiplataforma, corre tanto en Windows como en Linux. Y también podemos correr NetBeans o cualquier editor de texto. También hay variantes de Eclipse para que corran en Linux. Como ya nombramos anteriormente, normalmente se utilizan editores que puedan reconocer la sintaxis para hacer el trabajo del programador un poco más sencillo y evitar cometer errores al tipear las palabras reservadas del lenguaje y evitar los problemas que podemos tener. También tenemos, adicional a esto, los IDEs de programación, que son entornos que también nos hacen a nosotros la vida un poco más sencilla para que podamos programar de una manera bastante cómoda. Por ejemplo, en este caso también tenemos que el IDE no es más que pudiésemos definirlo como una especie de editor de texto, pero potenciado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene herramientas de construcción automática y muchos incluyen un depurador de código. Ya la mayoría de los IDEs modernos contienen el autocompletado inteligente de código y tienen ya un compilador, un intérprete o ambos. Por ejemplo, NetBeans y Eclipse, o también el Visual Studio de Microsoft, tienen esto que estábamos conversando ahorita. También los IDEs tienen un navegador de clases, que ya esto es para cuando se están utilizando modelos MVC, que son modelos vista controlador, y necesitamos definir en una parte, necesitamos definir nuestros modelos, en otra parte nuestra lógica de negocio, en otra parte lo que le vamos a mostrar en última instancia a los usuarios.
Y también hay un diagrama de jerarquía que nos va a permitir a nosotros desarrollar con el software ya orientado a objetos. Podemos crear con las funciones estas drag and drop, podemos crear nuestros objetos y esto hace que nuestro trabajo sea bastante sencillo. Tal vez cuando mencionamos la palabra depurador, muchos se preguntarán ¿para qué sirve? Eh, en inglés se le conoce como debugging y es literalmente un eliminador de bichos dentro de nuestro software. ¿Qué es lo que nos permite hacer este depurador? El depurador lo que nos permite es ejecutar un código fuente que nosotros tengamos, pero nos permite hacerlo línea a línea, permitiendo localizar los posibles errores que tenga un determinado programa. Por ejemplo, se dan algunos casos dentro de C++ cuando se están manejando punteros, cuando se están manejando locaciones de memoria, sucede que algunas veces los programas no tienen ningún error de sintaxis, compilan perfectamente, pero dan errores en tiempo de ejecución. En estos casos se hace bastante útil el uso de el depurador o debug, como es conocido. Para el caso de los IDE, tenemos entre los más populares NetBeans y Eclipse. Fíjense que hay una diferencia entre NetBeans, que le da un plus, digámoslo de alguna manera, con Eclipse. Eclipse es un software privativo que necesita una licencia y está suscrito bajo un contrato que nos ata en algunos sentidos, que eso ya va a ir dependiendo cuando la persona quiera ya encantarse con un determinado IDE de programación. Tenemos el Emacs, que más que todo es un editor bastante potente, no entra como tal en la definición de un IDE de programación, pero tiene algo interesante que es multilingüe. Nosotros aquí podemos hacer un programa, tal como lo podemos hacer en el Bing Eclipse, podemos hacer un programa en HTML, podemos programar en XML, podemos programar en Python, podemos programar en C, en C++, en muchos lenguajes de programación, y esto a su vez nos va a permitir a nosotros tener una herramienta bastante potente para realizar nuestras acciones dentro de los programas que queramos hacer. Tenemos también Visual Studio, que es bastante potente, tiene un depurador que a mí particularmente me gusta bastante y es bastante sencillo de utilizar, no es tan complejo al momento de configurarlo y nos permite detectar errores de una manera bastante sencilla. Lo que tiene en contra del Visual Studio es que es un software privativo y necesariamente debemos pagar para utilizarlo y poder estar legalmente con él. Sublime Text también es un software que necesita una licencia, pero se puede utilizar también en su versión test, en una versión de prueba sin ningún problema. Particularmente, este editor se basa más que todo en el reconocimiento de sintaxis. Más que todo es poder programar en cualquier lenguaje y él simplemente va a reconocer la sintaxis. A través de plugin podemos adicionarle el autocompletado. Entonces, como conclusión a esta idea, podemos ver que la mayoría de los IDEs son multilingües, tienen plugins para lenguajes que necesitemos. También le pudiésemos agregar, en el caso de los más poderosos como el Bing Eclipse y Visual Studio, podemos colocarles compiladores y también los depuradores de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Cómo podemos compilar un programa que esté realizado bajo el lenguaje C++, tanto en Windows como en Linux? ¿Cómo podemos compilarlo? Fíjense, antes de compilar es necesario tener el programa. Si no tenemos un programa no vamos a poder hacer nada y el compilador no va a poder entender nada. Fíjense que la estructura de un programa hecho en C++ viene dado de la siguiente manera. Inicialmente necesitamos definir las librerías que vamos a utilizar para tener un entorno de trabajo que nos reconozca cuáles son las funciones que nosotros queremos emplear, en el caso de definición de variables o la sobrecarga de operadores.
También adicional a esto podemos incluir los comentarios con una barra y un asterisco. Esto nos permite meter comentarios que son multilíneas o simplemente podemos utilizar barra barra y podemos incluir comentarios de una sola línea. Inicialmente, luego de que incluyamos nuestras librerías, en este caso se incluye la stdlib y la IOString. La IOString es Input-Output String o flujo de entrada y salida, que es, digamos, la más importante. Esta podemos prescindir de ella, no es necesario que esté incluida en nuestro programa, pero esta que está aquí sí, esta sí la necesitamos, la IOString. Y también, adicionalmente, de acuerdo a las mejores prácticas ya, no se está utilizando en este momento la definición de un espacio de nombres para nuestro trabajo, sino que simplemente utilizamos, en este caso, si queremos utilizar sin, que es para leer, sobrecargamos directamente o hacemos una invocación explícita de la clase para que podamos tener el método disponible. Igual pasa con el code. Esto se dejó de utilizar debido a que en el caso de que se creen nuevas actualizaciones de algunas librerías, puede ser que nuestro compilador tenga las dos librerías almacenadas dentro de su estructura. Entonces, cuando compilemos, necesariamente no va a tomar la que nosotros deseamos o la librería más actualizada, y esto puede ocasionarnos problemas a la hora de ejecutar nuestros programas. Cuando nosotros vamos a definir nuestra estructura principal de nuestro programa, que es esta que está acá, vemos que necesariamente debemos declarar una especie de función. Esto se hace, en el caso se define que sea entero, en el caso de mejores prácticas, pero también lo pueden definir vacío, con esta palabra reservada que se llama void. Main lo que quiere decir es que este es el bloque principal y es lo primero que va a ejecutar el compilador, independientemente si hay otras cosas definidas arriba o fuera de este bloque main. Fíjense que este es el mismo ejemplo que estamos viendo de la suma de los dos números. Ahorita más adelante lo vamos a poder ver en acción ya en el IDE de programación, y también lo vamos a compilar y lo vamos a ejecutar para que ustedes vean el comportamiento que tiene. Declaramos e inicializamos nuestras variables. Fíjense que declaramos, le damos el tipo de variable, aquí definimos el tipo de variable, y aquí estamos definiendo el nombre que le estamos dando a la variable. Aquí lo que estamos es haciendo una inicialización directa. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente nosotros le asignamos como valor a la variable 0. Esto es para evitar que la variable se embasure o se vaya a llenar de datos que no son útiles al momento de la ejecución del programa. En este caso tenemos las tres variables definidas y pasamos ahora a la estructura del programa. Tal como habíamos definido en nuestro algoritmo de ejemplo, con esta palabra reservada code, podemos ver que solamente para el flujo de salida. Y aquí mostramos la información que nosotros queremos que salga por pantalla. Aquí estamos haciendo una sobrecarga directa ya o un llamado explícito a la librería std, y queremos que nos llame solamente así, o CIN, que es lo que se utiliza para leer los valores introducidos por teclado. Hacemos tal cual el proceso, pedimos el segundo número y hacemos la operación matemática acá. Fíjense que es bastante similar, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que todas las líneas se finalizan con este señor que está acá o con punto y coma. Si nosotros dejamos una de las líneas sin el punto y coma, cuando hagamos la compilación de nuestro programa, simplemente nos va a dar un error y no va a poder generar la salida ejecutable del programa porque tenemos un error en la estructura de nuestro programa. Tenemos también que aquí, esta palabra que está aquí, que también es conocida como fin de línea. En lenguaje C se utilizaba una barra invertida y se colocaba la N. Aquí tenemos, como hablamos anteriormente, aquí también pudiésemos hacer lo mismo,
y vamos a tener el mismo efecto al utilizar la palabra reservada NDL. Lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que es el fin de línea y que deseamos incluir una línea adicional, es decir, que cuando vayamos a imprimir este resultado se nos mostrará en una línea el resultado de la suma es y en la siguiente línea es que se va a mostrar el resultado de la variable C. Al finalizar nuestro programa, fíjense que el programa necesariamente debe retornar algo. ¿Por qué debe retornar algo? Porque ya nosotros aquí definimos nuestra función principal como un entero y debe por lo tanto devolver un entero. Entonces en este caso también se pudiese colocar el número 1 dependiendo de la lógica que esté utilizando el programador. Cuando se utiliza 0 se dice que se está utilizando una lógica invertida para decir que el programa se finalizó correctamente. Y en el caso de 1 es una lógica positiva. Bien, ya teniendo esto un poco claro, fíjense que para compilar y ejecutar es algo bastante sencillo. En Windows, tal cual como ya definimos con el MinGW, que tiene soporte tanto para SC como para G++, es bastante sencillo de hacer. Fíjense que aquí hay un orden que necesariamente no tiene por qué ser de esta forma. También pudiésemos colocar G++, nuestro código fuente .cpp -o ejecutable.exe. El ejecutable.exe en el caso de Windows va a ser nuestro programa final o la aplicación Win32 válida que vamos a ejecutar. Fíjense, como se menciona acá, se ejecuta como un programa Win32 sin ningún problema. Desde una ventana de comando cmd podemos ejecutar el programa. En Linux es de una forma bastante similar, ya que el MinGW está basado en la plataforma de software libre y se ejecuta de la misma manera, simplemente que si ustedes se dan cuenta, acá no tenemos una terminación .exe tal como hacemos en Windows. ¿Cómo hacemos entonces para ejecutar ese programa en Linux? Se conoce que este tipo de programa es similar a un .sh o un shell, que son programas ejecutables a través de la ventana de comandos de Linux. Entonces, ¿cómo debemos utilizar nosotros nuestro entorno para poder ejecutar ese programa en Linux? Simplemente ejecutamos, tal como está definido acá, salida de programa, pero necesariamente necesitamos incluir un punto y una barra antes del nombre de la salida que le estamos dando para que se ejecute el programa. En el caso de que nos esté dando algún error, o sea, inicialmente necesitamos que no nos haya dado ningún error la compilación, vamos a tener que verificar los permisos y eso lo podemos hacer con el comando chmod, que alguien que ya tenga, digamos, algún tipo de experiencia con estos entornos, se le va a hacer bastante sencillo. Le puede dar un chmod a más x y el nombre del archivo y lo va a poder ejecutar. Bien, antes de pasar a la parte de objetos, me gustaría mostrarles cómo se define el programa dentro de un IDE de programación y verlo cómo podemos nosotros ejecutar el programa o compilarlo dentro de la misma plataforma de Windows. En este caso estamos utilizando Windows 10 para el desarrollo, o digamos, para tener una plataforma de desarrollo. Fíjense que este IDE, que en este caso estoy utilizando en el Bing IDE 8.2, está disponible también en español, tiene un entorno bastante agradable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos permite tener las cosas de una manera clara. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver el programa de sumar los dos números. Aquí hacemos, en pos de nuestras mejores prácticas, dejamos de utilizar el using namespace std y usamos directamente std-sin, std-code y std-ndl. Bien, fíjense que de acuerdo a los estándares, como ya les mencioné, podemos utilizar también void, main y podemos definir que nuestro programa no va a retornar ningún valor. En este caso, fíjense que podemos hacerlo de dos maneras. Pudiésemos hacerlo así como está aquí, ¿verdad?
O pudiésemos también hacer lo siguiente, pudiésemos definir nuestra variable entero y diríamos A igual a B igual a C igual a 0. Y aquí automáticamente estaría haciendo la declaración de mis variables y estaría inicializándolas todas al mismo tiempo. Pero para el ejemplo que estamos haciendo y para hacerlo un poco más fácil para entender, vamos a dejarlo como lo teníamos en el algoritmo y como vimos en la estructura del programa que vimos en la lámina hace ratito. Fíjense que tenemos aquí definido entero A, entero B y entero C. De igual forma, tenemos acá nuestra estructura de programa. Mostramos acá el valor, lo que queremos mostrar en pantalla, lo colocamos con code. Aquí simplemente leemos lo ingresado por el flujo del usuario y aquí automáticamente ya el sistema o el programa va a saber que lo que ingresa en ese momento el usuario después que le dé enter se lo va a asignar a la variable A en este caso. Lo mismo para en el caso de la variable B. Fíjense que aquí hacemos nuestra operación matemática y aquí lo que hacemos es asignarle C igual a A más B. Y tenemos aquí definido el resultado de la suma. Permítame un momentico para comentar esta parte o este segmento que lo vamos a ver dentro de un ratico para que ustedes vean también lo sencillo que es utilizar las estructuras de control dentro del lenguaje C++. Una vez que ya nosotros hemos hecho nuestro cambio, fíjense que al hacer algún cambio, el nombre del programa se nos coloca en negrita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Automáticamente vamos a guardar la información. Fíjense que ya se quitaron las negritas y simplemente aquí vamos a buscar un editor de comandos o una ventana CMD y vamos a dirigirnos a donde tenemos nuestro compilador. Él automáticamente se instala en C, el min.gw. Ya más adelante podemos definir dónde lo podrán descargar y si también es de su agrado, podemos hacerlo disponible por medio de Jansoft. Buscamos la carpeta donde tenemos nuestro compilador. Adicionalmente, entramos a una carpeta que se llama bin, que es donde están los ejecutables. Y aquí, como les comentamos anteriormente en la lámina, fíjense que podemos ejecutar nuestro programa E++, colocamos como, de aquí lo llamamos, que se llama suma.cpp, y hacemos lo siguiente, suma.cpp, y podemos colocar acá, vean que aquí definimos nuestra librería, que es la input output string o flujo de entrada y salida. Definimos acá nuestro espacio de trabajo, lo que les había comentado anteriormente. Por favor, confírmenme si ya están viendo la ventana del IDE de programación. Ok, bien, excelente. Continuemos entonces, muchachos. Muy bien. Fíjense que aquí ya hemos definido nuestra librería de flujo de entrada y salida, que es la que nos va a permitir hacer las entradas y nos va a permitir mostrar en pantalla la información. Y adicionalmente a eso también nos permite hacer las operaciones matemáticas. En este caso, fíjense que directamente estamos utilizando el espacio stdsyn, stdcode y stdndl. Como ya les mencioné anteriormente, el syn se utiliza para el flujo de entrada, el code se utiliza para el flujo de salida, y esto ya lo utilizamos un poco para el formateado del texto o para asignar líneas adicionales. Fíjense que aquí, en nuestra estructura principal del programa, tenemos que hemos definido como entero nuestro bloque principal. ¿Qué quiere decir esto? Que al finalizar nuestro bloque, él necesariamente debe devolver algún tipo, digamos, debe ya romper con el flujo del programa. Ahorita vamos a ver un poco cómo es eso. Declaramos nuestras variables. Ya tenemos aquí variables definidas de tipo entero. En este caso, para definir variables enteras, podemos utilizar el operador int o int. Y aparte de eso, luego de eso, vemos que definimos nuestra variable y adicional a eso, ya aquí la estamos inicializando. ¿Por qué se hace esta inicialización? En este caso, en el lenguaje C++,
suele suceder que las variables se pueden embasurar. Entonces, para evitar este problema, se hace la inicialización de las variables. Bien, fíjense en un detalle bastante particular. Si ustedes ven acá donde está en este momento el apuntador, ven que aquí abajo en la parte inferior tienen una hojita que dice CC y luego dice suma CPP. A medida que ustedes se van moviendo por los segmentos o los bloques, fíjense que se va agregando algo más. Fíjense que aquí ya me muestra que estoy en el bloque o en mi bloque principal llamado main y estoy parado en la línea donde tengo definido entero a igual 0. Y así va a ir haciendo, fíjense que va a ir cambiando a medida que yo me voy moviendo en las líneas. Fíjense que si yo llego y borro el punto y coma y guardo el cambio, ¿ya? Automáticamente el IDE debería reconocerme que tengo un error. Si yo llego y, por ejemplo, le digo, necesito crear un nuevo archivo, vamos a ver un momentico acá. Decimos que queremos hacer C++ Mindfile, que es un bloque principal. Yo coloco aquí, es bastante sencillo, coloco prueba Janosoft y fíjense que automáticamente aquí él me agrega la extensión, no necesariamente tengo que tenerla yo, y al darle terminar automáticamente él me va a colocar esto. Esto es porque es la versión que tengo del IDE que no está adaptada, digamos, a las mejores prácticas por ahora. Entonces, si yo borro acá, debería mostrarme que tengo un error. Fíjense que al borrar el punto y coma, automáticamente tengo un signo de exclamación acá. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un error en el bloque de código. Normalmente, él debería mostrarme la línea exacta donde tengo el error. Es más común verlo cuando usamos Eclipse, que es un poco más potente. Veamos acá. Acá no me lo muestra porque estoy abriendo el archivo desde una ubicación diferente al entorno de trabajo. Es por eso que no me lo muestra de esta manera. Bien, veamos ahora ya definido nuestro programa. Fíjense que es el mismo algoritmo que definimos anteriormente. Tenemos acá para ingresar nuestros números, nuestra operación matemática y cómo lo estamos mostrando. Bien, vamos a ver a nuestro programa ahora en acción. Vamos a dejar de compartir un momento la ventana del IDE y vamos a ver entonces cuando queremos ejecutar nuestro programa. Bien, como les había mencionado anteriormente, es necesario que nos dirijamos hasta donde tenemos instalado nuestro compilador, en este caso el por defecto, se instala en C en la raíz y vean que simplemente lo que hice fue dirigirme hasta C, entré al directorio min.gw y posteriormente entré al directorio bin, que es donde están los ejecutables del compilador. Yo en la misma carpeta donde tengo bin, para no tener que estar complicando el tema con las rutas, copié los CPP para poder ejecutarlos y compilarlos. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra compilación? Como vimos en las láminas, colocamos G++, colocamos el nombre del programa, fíjense que en este caso es suma.cpp, y colocamos "-o", que significa output o salida, y colocamos ejecutable.exe. Si nuestro programa no tiene errores o vamos a insertar un error adrede, esperen un momento por favor, voy a borrar un punto y coma para que ustedes vean que cuando tenemos algún problema con la aplicación o con lo que hemos codificado, el compilador debería automáticamente decirnos que hay un error. Ok, vamos a compilar y fíjense que de una vez él me muestra aquí que en la línea 28 tengo un error en el parseo. ¿Ya? Me dice que después de la sobrecarga del operador tengo un error. Simplemente debo conseguir cuál es ese error para poder ejecutar mi programa.
En este caso, yo agrego de nuevo el punto y coma, que fue un punto y coma lo que borré, y ahora vamos a ver si se compila limpiamente el programa. Fíjense que le digo, no tuvimos acá ningún error, y si yo escribo ahora ejecutable.exe, debería mostrarme la información que tengo codificada. Fíjense que me muestra automáticamente, ingresa el primer número a sumar. Un dato peculiar es que esto puede soportarnos también números positivos y números negativos, porque nosotros no hemos validado en ningún momento que sea solo números positivos. ¿Ok? Entonces fíjense que automáticamente yo coloco el primero, el segundo y me da el resultado aquí y me inserta, si ustedes se dan cuenta acá, una línea adicional después del resultado. Esto me lo proporciona el operador NDL. Bien, veamos ahora lo siguiente. Si yo llego y coloco lo mismo de nuevo, ejecutable.exe, y ahora coloco un número negativo y coloco un número positivo, supongamos que es un número alto, fíjense que el resultado me lo va a dar positivo. Si yo ejecuto de nuevo el programa y pongo ahora menos 20 y le coloco que el otro número es 10, debería arrojarme como resultado menos 10. Y fíjense que ya automáticamente él me muestra el resultado. Bien. Ahora les voy a dejar de compartir momentáneamente esta ventana y vamos a ver el segundo bloque que tengo comentado. Bien. Vamos de nuevo ahora al IDE de programación y veamos ahora que vamos a dejar esta misma estructura sin ningún inconveniente. O sea, vamos a tener tanto la suma y vamos a hacer un bloque de código, una estructura que nos permita hacer la tabla de multiplicar. No sé cómo le dirán en cada uno de sus países, ¿no? Pero la tabla de multiplicar de cualquier número positivo que yo inserte. Fíjense, en este caso estoy utilizando la estructura do while. ¿Por qué utilizo la do while? Porque yo necesito que en primera instancia, sin validar ningún resultado, el programa entre en este bloque de código que está aquí y poder ejecutar inicialmente. Y mi parámetro de validación o mi parámetro de control va a ser que la variable, si la variable es menor a 0, entonces no te salgas del bucle, continúa ejecutándote, ¿ok? Bien, veamos el programa en acción acá un momento. Vamos a dejar de compartir de nuevo, vamos a guardar primero este cambio que realizamos. Bien, y ahora vamos a compartir de nuevo la ventana donde está nuestro compilador. Fíjense que si yo no hago esto, supongamos que ya yo hice el cambio y no compilo el programa, mi salida.exe va a seguir, o mi ejecutable.exe va a seguir dando como valor la suma de los números, no nos va a seguir mostrando el cambio que nosotros hicimos. Entonces es necesario que de nuevo coloquemos G++, colocamos suma, en este caso estamos utilizando el mismo archivo .cpp, y vamos a colocar -o. Si quiere podemos colocarle ejecutable 2 para que podamos ver que el ejecutable que tenemos sin número no hizo ningún cambio y compilamos nuestro programa de nuevo. Si yo ejecuto el que se llama ejecutable, fíjense que tengo solo para sumar y no tengo el otro bloque de código donde estoy haciendo la multiplicación. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Veamos ahora nuestro ejecutable número 2. Vamos a escribir ejecutable 2.exe y vamos a ver qué sucede ahora. Tenemos el bloque de código de la suma y lo que hacemos aquí ahora es, fíjense que aquí debería darnos 0, ¿verdad? Y ahora vean lo que sucede. Paso a la siguiente línea. Inserte un número positivo para la tabla. ¿Qué pasa si yo inserto -2?
automáticamente vuelve a entrar en la misma sección de código hasta tanto yo no inserte un número positivo. ¿Qué pasa si yo quiero ver ahora la tabla de multiplicar del 9? Presiono 9 positivo y al darle Enter, fíjense que automáticamente nuestro programa ejecuta la tabla de multiplicar 9 por 0, 0 hasta 9 por 10. ¿Cómo funciona esta magia ahora? Vamos a verlo. Vamos a dejar de compartir un momento la pantalla del compilador y vamos de nuevo a nuestro IDE. Fíjense que lo tenemos acá definido. Fíjense que con esta estructura que está aquí, yo controlo que si el número que estoy ingresando es menor a 0 o es número negativo, él va a estar perennemente ejecutando ese bloque de código. Ok, ahora vemos lo siguiente. Tenemos una estructura de control repetir hasta, o una estructura en este caso definida como for, y vean una particularidad que nos ofrece aquí nuestro lenguaje de programación C++, que es algo bastante versátil. Y esto que está acá se llama declaración de variables en un ámbito local. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que este ciclo termina, ya esta variable no existe para el programa, ya el programa la libera y queda disponible el espacio otra vez en memoria. Entonces, fíjense cómo lo tenemos acá, desde i igual 0 hasta i menor o igual a 10, y esta parte que está acá es lo que nos ofrece nuestro incremento, o sea, que es lo mismo que dijéramos más abajo, que i es igual a i más 1. Y esta es nuestra estructura de control, o lo que él siempre va a preguntar. Cada vez que él haga una vuelta, él llega y pregunta, ¿y todavía es menor o igual a 10? Si lo es, vuelve a ejecutar la línea de código hasta que se supere ese número o deja de cumplirse la condición. Adicionalmente, aquí tenemos nuestro flujo de salida. Aquí tenemos nuestra variable a, que es el número o digamos, el número de la tabla que queremos nosotros ejecutar. Y esto es solamente un string que estamos insertando, que no tiene ningún valor matemático dentro de la aplicación. Al igual que el símbolo de igual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? A, y mostramos I, y aquí es donde estamos haciendo nuestra operación matemática. Estamos diciendo que nos muestre A por I, y no necesariamente lo tenemos que almacenar en una variable adicional, sino que simplemente mostramos el resultado de la operación matemática. Y aquí insertamos una línea al final de cada ejecución. ¿Ok? Bueno, ya teniendo esto claro y viendo que es bastante sencillo hacer programas, ya queda también de parte poder explorar lo que son las sentencias if o else, el while también, que lo pudiésemos ejecutar. Fíjense que cada vez que escribo una palabra reservada me la coloca en azul. También tenemos el switch case también, que es la estructura que no sé si ustedes recuerdan o algunos que ya hayan visto algoritmos, nos permite tener varias opciones y el programa automáticamente va a entrar a la opción que nosotros ya hayamos definido en cada caso. Ya hemos visto cómo se hace un programa en nuestro lenguaje C++ y también cómo podemos compilarlo y ejecutarlo adicionalmente. Ok, vamos a esperar que esto actualice un poco. Fíjense que cuando hicimos nuestro programa vimos que era ejecutable.exe y en el caso de Linux, bueno, ya ustedes saben que se ejecuta como un .sh. Ya sabiendo que podemos hacer programas estructurados en C++ sin ningún problema, podemos pasar a la parte de los fundamentos de la programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto? ¿Cómo se come eso? ¿Por qué se utiliza? Como hablamos hace rato, dijimos que es más fácil pasar un parámetro completo, por ejemplo, como está aquí, a tener que pasar varias variables como parámetros a un programa. Fíjense aquí, por ejemplo, si tuviéramos aquí una variable, otra variable, tendríamos que pasar 3 variables. Pero con un objeto podemos pasar solo un solo valor. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos nos permite encapsular datos. ¿Ya? ¿Qué son esos datos que están encapsulados dentro de ese objeto?
Simplemente son los atributos que nosotros hayamos definido del objeto. Adicional a eso tenemos los métodos, ¿verdad? Que son los comportamientos que tiene ese objeto en determinado momento. Entonces, ¿qué podemos decir? Fíjense que los datos y los métodos de un objeto se encuentran íntimamente ligados entre sí, están estrechamente relacionados. En el objeto nosotros podemos ocultar esos comportamientos y los podemos mostrar si es necesario mostrarlos. Si no, necesariamente no tenemos por qué hacer de conocimiento del usuario esta información. Entonces, un objeto esencialmente lo que es un componente reutilizable. Recuerden que anteriormente habíamos hablado de la reutilización de código. ¿Qué permite este componente? Modelar los elementos reales. ¿Eh? Es agarrar o tomar un objeto de la vida real y llevarlo a una lógica de negocio que nos va a permitir a nosotros abstraerlo y llevarlo a un programa para que se ejecute. Entonces, en el paradigma de la programación orientada a objetos, es una unidad dentro de un programa. Entonces, es la abstracción, como les dije, de un objeto de la vida real. ¿Qué tiene ese objeto? Va a tener un estado y, adicional a eso, tiene un comportamiento. ¿Qué quiere decir el estado? Por ejemplo, puede un vehículo. Un vehículo puede estar en marcha o puede estar detenido. Pero a su vez ese vehículo tiene atributos. Por ejemplo, tiene color, tiene una cantidad de puertas, tiene faros, tiene ciertos aditamentos interiores que lo hacen diferente a otros vehículos y eso nos permite diferenciarlo. Pero independientemente de que los vehículos sean diferentes, tienen comportamientos similares. Avanzan, se detienen, están encendidos, están apagados. El estar encendido o apagado es un estado que comparten los objetos indistintamente de que sean diferentes. Entonces, el objeto que representa una entidad en la vida real que pertenece a un determinado negocio en el que nosotros estamos tratando de lograr una lógica para un determinado programa. ¿Qué pasa con esto hoy en día? Que los desarrolladores nos hemos dado cuenta de que utilizar esta metodología nos permite tener mayor versatilidad y hacer más productivos los grupos de desarrollo de software. Entonces, ¿qué es la identidad? La identidad es la propiedad que permite diferenciar a un objeto y permite que se distinga a otro. Por ejemplo, si vemos este calzado que está aquí y este calzado que está acá, son objetos indistintamente, son zapatos los dos, son calzados. Pero vean que tienen atributos distintos. Aunque ambos tienen trenza, necesariamente no son iguales. Ambos ofrecen una cobertura al pie, pero no son del mismo material. Uno puede tener tacón y el otro puede ser totalmente plano. Entonces aquí vemos que los objetos nos permiten tener una versatilidad independientemente de que pertenezcan al mismo campo. Entonces esto lo pudiésemos definir como una lógica de negocio. A pesar de que son objetos que son utilizados con el mismo fin, tienen comportamientos completamente diferentes. Esto nosotros lo podemos utilizar para una fiesta de gala y este simplemente para estar más cómodo, ir a las clases, ir a pasear y hacer otras actividades que con este calzado nos sentiríamos un poco más incómodos en el calzado de cuero, por decirlo de alguna manera. Como habíamos mencionado, el objeto tiene un conjunto de atributos y también tiene un comportamiento en un instante de tiempo dado. ¿Ok? Veamos ahora cómo podemos definir un objeto. Ya sabiendo que el objeto es la abstracción de algún elemento de la vida real, vamos a definir una persona como un objeto. ¿Cuáles son los atributos de una persona? ¿O cuáles podemos definir como los atributos de una persona? Podemos definir color de ojos, color de piel, la estatura y si tiene cabello o no tiene cabello. ¿Cuáles pueden ser los comportamientos de esa persona? Puede estar en un momento determinado, puede estar enojado, puede estar en movimiento, puede estar en reposo, puede estar alegre, ¿verdad? Pero son comportamientos que tiene la persona. Indistintamente, a algunos los hace enojar algún tipo de acción y a otros otro tipo. Pero, ¿qué cosas compartimos todos los seres humanos? En el caso de aplaudir,
todos utilizamos las dos manos, independientemente del país. Si vamos a caminar, tenemos que utilizar los pies o las piernas. Si nos vamos a detener, lo hacemos de la misma manera. Si cantamos, tenemos que utilizar la misma voz. Entonces, fíjense que podemos abstraerlo de cierta manera. ¿Cómo podemos nosotros llevarlo a un programa como tal? Podemos definir una persona que tiene los siguientes atributos. Por ejemplo, una persona tiene una dirección, tiene edad, tiene un DNI o un identificador único que lo va a diferenciar de las demás personas. También puede tener un correo electrónico, puede ser que sea profesional o no sea profesional, lo que necesitemos para nuestra lógica de negocio. Entonces, ¿qué es más sencillo? Que nosotros llamemos a un método y le pasemos como parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3 y así sucesivamente hasta llegar a cumplir todo eso que ya mencionamos, o invocar a un método y pasarle un objeto persona y que nos va a permitir esto. Después, más adelante, cuando nosotros hayamos definido nuestro objeto, pudiésemos decir p.dirección, por ejemplo, o p.nombre, p, y eso, ¿qué es lo que nos permite el punto? Nos va a permitir a nosotros acceder a cada uno de los atributos del método. Eso lo vamos a poder ver en este ejemplo que tenemos definido acá. Vamos a ver de nuevo nuestro IDE de programación y vamos a ver en este caso algo definido con un reloj. Digamos que el reloj, independientemente de que tenga minutero, segundero y pilas y todos los demás atributos, vamos a establecer solamente dos comportamientos. ¿Qué queremos nosotros? Que imprima una hora militar o una hora estándar. Fíjense que aquí nosotros definimos un constructor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos definiendo que nuestra clase o nuestro objeto se va a llamar hora. Fíjense este pequeño detalle que está acá. Aquí nosotros entramos ya cuando es la abstracción de los datos, tenemos que hacer clases. Y estas clases vienen definidas por el nombre que nosotros le queremos dar al objeto como tal. ¿Ok? Entonces fíjense, este objeto hora tiene estos métodos. Tiene un método para establecerle la hora, tiene un método para imprimir la hora en un formato militar y tiene un método para imprimir en un formato estándar. Y estos atributos que están acá, que era lo que estábamos hablando hace rato, no necesariamente tienen que ser accedidos por todos los usuarios, sino que se pueden inicializar o se pueden llamar desde cada uno de los métodos. Aquí los definimos como privados, que es una de las instancias que nos permite tener C++. ¿Qué quiere decir? Que son públicos, que pueden ser accedidos por cualquier objeto o cualquier variable que instancie esta clase o este objeto. Y cuando los definimos como privados, solamente pueden ser accedidos por los elementos de la misma clase, es decir, del mismo objeto interno. Bien, otra cosa que nos permite tener también C++ es esto que está acá. Fíjense que esta declaración es un tanto distinta a lo que ya hemos visto. Fíjense que hora le estamos diciendo que sea igual y tenemos aquí una sobrecarga con el operador y, tenemos el mayor o igual y el operador menor. Y fíjense que tenemos acá un signo de interrogación y dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Vean que acá le estamos pasando como parámetro un entero h, un entero m y un entero s. Fíjense que cuando queremos inicializar nuestro objeto, el objeto hora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos es preguntando, esto no es más que la simplificación de esta estructura de control. Ya la mayoría de los lenguajes orientados a objetos como PHP y C++ y entre otros también nos permiten hacer esta sobrecarga de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Si h es mayor o igual a 0 y h es menor que 24, entonces asígnale h. En caso contrario, asígnale 0 ahora. Y esto lo vamos a ver acá. Veamos esta parte acá. Fíjense que aquí yo declaro a mi objeto h
del tipo hora. Y vean que con este punto es que yo puedo acceder a cada uno de los elementos iniciados en esa clase. Fíjense que cuando yo coloco punto, automáticamente el IDE me permite acceder a los miembros de la clase, pero no está disponible la variable. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos la variable de tipo público, entonces ya perdemos lo que es la seguridad de nuestra aplicación. ¿Ok? Bien, fíjense que acá nosotros estamos inicializando nuestra variable. Aquí tenemos 1 y 27 con 6 segundos y aquí le estamos ingresando unos valores erróneos. Vamos a ver qué sucede cuando le ingresamos una hora válida y cuando le ingresamos una hora que no se corresponde. Vamos a dejar de compartir por momentos esta pantalla del IDE y vamos a pasar de nuevo a nuestra pantalla donde está el compilador. ¿Ok? En este caso, ya nuestro programa pasó de ser suma.cpp a ser hora.cpp. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir nosotros acá? G++, que es el caso, el nombre de nuestro compilador. Vamos a colocar ahora el archivo .cpp y le decimos -o salida hora.exe. Bien, cuando ejecutamos nuestra aplicación vemos que no tenemos ningún error y colocamos para ejecutar nuestro programa. En este caso colocamos salida hora.exe y fíjense que cuando le ingresamos una hora válida, él automáticamente nos inserta las 3 y 27 en hora militar y en hora estándar nos muestra que 1:27:06 pm. Y cuando insertamos los valores 99, 99, 99, nos muestra 00 y 12:00 am. ¿Ok? Ya teniendo esto claro y sabiendo lo que es la abstracción de los objetos y todo esto, podemos ya tener claro un poco lo que es la programación orientada a objetos mediante C++ y vemos que también nos ofrece un entorno bastante sencillo y versátil para programar nuestro sistema. Bien, vamos a esperar que esto se actualice un poco acá. Y estamos ya abiertos para cualquier pregunta que ustedes deseen hacer. Estamos completamente a la orden para ustedes para continuar más adelante con algún otro tipo de seminario también. Esperemos entonces, si tienen alguna pregunta, bueno, poder ayudarlos. Correcto, sí, pasamos al ciclo de preguntas, por favor, pueden realizarla. Hasta los momentos no hay ninguna pregunta, ingeniero, solamente un comentario de uno de los participantes que da las gracias por el aporte. Dice que está empezando. Dice, estoy comenzando en este campo, ya que estoy enfocado en la seguridad. ¿Qué le puede decir, ingeniero, a todas estas personas que están iniciando apenas con este lenguaje de programación? Bueno, este lenguaje es un lenguaje, en ciertos aspectos puede volverse bastante complejo, pero para empezar a programar es un lenguaje que les va a dar a ustedes las herramientas necesarias para hacer lo que ustedes quieran en cualquier otro lenguaje. Si ustedes desean programar o iniciar la programación en C++, les va a permitir aprender cualquier otro lenguaje. Es un lenguaje que les permite a ustedes desarrollar aplicaciones orientadas a los usuarios a través de entornos gráficos, como también poder controlar sistemas, hasta sistemas de PLC, utilizando el lenguaje de programación como tal. Entonces, les invito a que puedan aprender acerca de este lenguaje y puedan desarrollarse en este campo. Adicional a eso, es un lenguaje muy poderoso y
permite tener seguridad al momento de realizar las aplicaciones. Sabemos que en la universidad siempre nos enseñan, ¿no? A la parte de la ingeniería, en mi caso, la ingeniería civil, nos enseñan un poco de programación, pero con Visual Basic, algo muy básico, ¿no? ¿Qué diferencia hay con ese lenguaje de programaciones antiguos con respecto a este que me imagino que es nuevo? ¿Y qué otros lenguajes de programación vienen a futuro o ya no existe un lenguaje de programación que pudiera venir en futuro? Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que este es un mundo que está en constante evolución, es un mundo que no se detiene. Cada día podemos ver que salen nuevos lenguajes, pueden salir nuevos frameworks que también, que son entornos de trabajo que ya tienen información o tienen ya implementación de algunas funciones que nos permiten a nosotros desarrollar en mucho más tiempo, digo, en menor tiempo. Es lo que se llama el desarrollo ágil. Eh, Necesariamente los lenguajes de programación, al evolucionar constantemente, no necesariamente quiere decir que pierdan vigencia. En el caso de C++, es un lenguaje que ya tiene bastante tiempo en el mercado y aún se continúa utilizando en el caso de automatización de procesos con máquinas. Y es un lenguaje también que nos permite realizar traductores, por ejemplo. Queremos hacer un sistema que sea capaz de entender un lenguaje de etiqueta y lo queremos transformar en un lenguaje de programación poderoso. C++ es una alternativa bastante poderosa para eso. En el caso de cuando se enseña en la universidad, los casos que son visuales o lo que se llama Visual Basic, recordemos que Visual Basic más que todo es un entorno de trabajo que nos permite hacer cosas utilizando las técnicas estas de drag and drop. No necesariamente tenemos que tocar código para hacer cosas en Visual Basic. Con respecto al amigo que dice acá que está comenzando en el campo y dice que la duda que tiene es si debe aprender primero C o puede ir directamente a C++, no necesariamente tienes que aprender C. Recuerda que, como mencionamos anteriormente, depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer cosas que son completamente estáticas, C++ te ofrece dinamismo, te permite ejecutar bloques de código sin que tengas que hacer algún tipo de acción en tu programa. Y como vimos anteriormente que C++, al ser un superconjunto de C, también al aprender C++, estamos aprendiendo un poco de C indirectamente, porque la sintaxis es la misma. Lo que cambia es la forma en cómo se están implementando las variables o cómo se hace la sobrecarga de los operadores. ¿Ok? C++ lo que hace es que nos ofrece ventajas con respecto a lo que es lenguaje C. Si bien es cierto que los lenguajes están innovando varias nuevas funciones a programar en un futuro que podría venir. Mira, pueden venir muchísimas cosas. Eh, por lo menos ahorita la corriente que hay es orientada a la programación web. Eh, Fíjate que hoy en día la gente está utilizando mucho Ruby on Rails, está utilizando CGI, está utilizando mucho PHP con varios frameworks como KPHP, Cumbia PHP, Symfony. Hay muchísimas alternativas en el mercado. Todo depende hacia dónde tú te quieras dirigir. En el caso de que cuando preguntan acá que si para aprender C++, qué nociones básicas deben tener primero una concepción clara de lo que es la lógica de programación y adicional a eso deben tener una base bastante sólida de los algoritmos. Es necesario que se hagan, digamos, pruebas a nivel de algoritmos para que ustedes puedan luego pasarlas a ya al lenguaje C++. Entonces, ¿qué es lo que deben tener básicamente o elementalmente? Deben tener una base sólida en algoritmos para que ustedes vean que al tener la lógica de programación bastante desarrollada, ya codificar en C++ le va a ser mucho más sencillo. Con respecto
a lo de las librerías, sí se pueden hacer las librerías, ¿ok? Todas las librerías son lo que se conoce como archivos de cabecera y dentro de C++ se guardan como archivos .h tal como se guardan en C. De hecho, cuando se hace programación orientada a objetos, lo que recomiendan las mejores prácticas de programación es que toda nuestra lógica de negocio, es decir, todo lo que es el control de nuestro objeto, se guarde en una librería .h. ¿Ok? Entonces, en el caso que nosotros estábamos haciendo nuestro reloj, pudiésemos tener, en vez de un objeto hora, pudiésemos diseñar una librería que se llame reloj.h y declaramos un objeto hora que sea del tipo reloj.h y ahí estaríamos invocando perfectamente nuestra librería que estamos desarrollando nosotros. Otra ventaja que también nos ofrece C++ es que podemos modificar las librerías existentes y adaptarlas a nuestra manera de trabajo y ya cuando nosotros compilemos nuestra aplicación, automáticamente eso ya queda recogido y se mete en el compendio del ejecutable. Excelente. Si tienen otra pregunta, por favor, aprovechando ya, estamos ya por terminar y dar por terminado este seminario. No hay más preguntas, ingeniero. Bueno, no me queda más que darle las gracias. Nosotros somos Llanosoft System. Aquí hay otra pregunta. Sí, ingeniero, la puede leer, ¿no? ¿El polimorfismo se puede aplicar a las librerías? Claro que sí. Todo depende de lo que tú quieras lograr con el método que tú quieras aplicarle el polimorfismo. Creo que si hablas de polimorfismo ya sabes más o menos a qué se refiere. Para los que no saben, el polimorfismo es una función o un método que se invoca a sí mismo dentro de su estructura. Entonces, usted puede aplicar el polimorfismo en cualquier parte donde usted lo quiera aplicar. Por eso es que C++ es tan versátil que nos permite hacer este tipo de, digamos, de aplicaciones dentro de nuestro programa. Entonces, sí, puedes aplicar el polimorfismo en la librería, más que todo se aplica en los métodos, no necesariamente lo vas a aplicar en la parte principal de tu programa o en tu bloque principal. Pero el polimorfismo se aplica en los métodos que tú tengas definidos en tu librería. No sé si quedó claro la respuesta así del polimorfismo. Excelente. Excelente, sí, están despejadas las dudas, dice. Correcto. Bueno, somos Llanosoft System, estamos operando en Lima, Perú. Por supuesto, los instructores, ingenieros, están a lo largo de Latinoamérica. El día de hoy estamos trabajando con el ingeniero Elio Rodríguez, que está desde Venezuela. Y el seminario que viene a continuación, que es el día 21, habla sobre los software para utilizar en BIM Construcción, la metodología del Building Information Modeling en construcción, donde se estaría hablando del Navisworks, Tekla BIMsite y el Synchro Software, ¿no? Esto es para simulación 4D, ahí los esperamos. Este es dirigido para el área de arquitectura, ingeniería y construcción, AEC. Y sobre nuevos seminarios de la parte de ingeniería informática, estén pendientes de las redes sociales, por supuesto, vienen próximos seminarios, también se abrirán próximos cursos con el ingeniero también Elio Rodríguez y estaríamos informando siempre por las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Llanosoft System, también tenemos el canal en YouTube y por Instagram, correcto, con el mismo nombre. Muy pronto estaríamos haciendo el lanzamiento de la página web www.llanosoft.system.com, donde podrán obtener más información sobre los cursos y también obtener toda la información de los temarios de cada curso. Mucha información. Estamos a la orden, correcto. Muchísimas gracias. Preguntan, ¿tocarán algún seminario basado en la seguridad? En el caso de arquitectura e ingeniería, la AEC, se tocará algo de seguridad, pero con el software Synchro Software, que es un software de simulación 4D, en el cual usted puede verificar a la hora de construir los riesgos que se toman en dicha construcción, ¿no? Si hay un vacío, el software le detecta donde pueden haber este tipo de riesgos para que sean tomados en cuenta a la hora de construcción. De seguridad solamente tenemos eso. En cuestiones de seguridad
manufactura, no hay nada ahorita planteado, pero estaría bueno su comentario para tomarlo en cuenta a futuro. Bueno, nos despedimos, somos Llanosoft System, muchísimas gracias. Este video, para los que no lo vieron, hay personas que nos están viendo desde Facebook y otras personas que nos están viendo desde el canal en vivo de YouTube. Este video estará disponible en las próximas horas y lo podrán ver ya, pero de forma grabada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos del ingeniero, muchísimas gracias, ingeniero Liu. Estamos también a la orden y esperemos que pronto podamos conseguirnos también por este medio. Excelente, bueno, muchísimas gracias, damos por terminado la sesión.